no sé, la circunstancia que esté pasando, se siente olvidado, se sienta despreciado, vaya a ese Salmo 139. Y ahí se va a encontrar cara a cara con el Creador. Y ahí va a encontrar las palabras donde el Señor le dice: yo te creé, yo te diseñé, y tus ojos me vieron cuando yo lo estaba haciendo en ese proceso. Los ojos de tu embrión vieron mis ojos, y yo ya estaba ahí. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues les voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies el día de hoy. Iglesia, póngase sobre sus pies, y le voy a invitar que me acompañe a hacer la lectura de esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos desde el 1 al 10. Vamos a recordar y a leer un poco acerca de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Si no trae Biblia, ponga su oído atento y escuche esta hermosa lectura. Una lectura que jamás podemos olvidar, no debemos dejar de recordarla, no nada más en este día, sino todos los días del año. La palabra de Dios dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a hacer una oración. Inclinen su rostro, acompáñenme a hacer esta oración, hagan su oración también en el corazón. Padre, en esta mañana queremos agradecer la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor Jesús, bendito Espíritu Santo, bendita Trinidad, estamos agradecidos por habernos permitido llegar un año más, Padre, para celebrar este acto, Señor, que permitiste que la humanidad, Padre, pudiera conocer, Señor, tu resurrección, y que muchos hayan sido en un tiempo atrás testigo de ella, y que los que no, Padre, los que no estuvimos ahí, podamos tener el privilegio, Padre, de en este día estar aquí parados, conscientes de lo que significó la resurrección de tu Hijo Jesús. Padre, muchas gracias porque nos has dado vida y en abundancia, Padre, para vivirla, Señor, sabiendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no nada más nos da vida aquí en este lugar, Padre, sino que juntamente un día vamos a ser resucitados con Él, Señor, para la eternidad, para poder estar contigo. Gracias, Padre, porque esa resurrección abrió el camino para que nosotros pudiéramos regresar a casa y encontrar, Señor, de nuevo el regreso a donde nosotros pertenecemos. Doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre, porque, Señor Jesús, si tú no hubieras dispuesto tu cuerpo, Señor,
para que nosotros tuviéramos la esperanza, Señor, de ser redimidos. Padre celestial, en vano sería la vida en este lugar, Señor. Gracias por esta hermosa mañana, y yo quiero dejar este tiempo en tus manos y quiero que tu bendito Espíritu Santo tome lugar y use mi boca, Señor, use mi palabra, Padre, para que nos ministres, para que nos enseñes, Señor, para que, Padre, nos hables, para que hables a nuestro corazón. Y quiero, Padre, pedirte especialmente que el corazón de nuestros hermanos esté dispuesto para recibir esa palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente de estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de empezar y que usted se siente, yo quiero pedirle que iniciemos dándole a Dios, dándole a Jesús, al Espíritu Santo, una ofrenda de palmas, pero hacerlo con el corazón y darle al Señor todo nuestro agradecimiento y conmemorar en este momento la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que con ese aplauso nosotros le digamos que estamos agradecidos por ese día donde Jesús resucitó y exhibió públicamente al diablo, lo exhibió, lo derrotó en esa cruz, y al tercer día definitivamente el Señor confirmó esa derrota sobre Satanás. Dele esa ofrenda de paz, de aplausos, de palmas, y quiero que tome su lugar con un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos hoy en este lugar? Yo quiero que se pregunte por qué decidió madrugar, por qué decidió disponer el día de hoy. No de madrugada, hermanos, porque realmente no es de madrugada. Es una mañana en un horario normal, donde yo pienso que muchos iniciamos nuestras actividades. Pero yo quiero iniciar con esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? Y muchos van a decir: porque estamos celebrando, estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de esa respuesta, quiero hacerle otra. Y quiero preguntar para usted, para mí, para todos los creyentes: ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué representa saber y estar consciente que al Jesús al que nosotros predicamos, al Jesús al que nosotros seguimos y servimos, y al que creemos que resucitó, nos hace estar convencidos de que así fue? ¿Qué representa para mí como cristiano? El lunes que yo preparaba esta enseñanza, yo me preguntaba: ¿qué representa en mi vida? La resurrección para mí, no sé para usted, para mí representa la razón de ser principal del evangelio en el cual yo he creído, del evangelio que a mí me rescató de muchas maneras de vivir que yo tenía, que vino y cambió muchas formas de pensar que yo tenía, que vino y cambió mi manera de ver la vida en este lugar. La resurrección de Jesús para mí representa haber sido consciente de la condición de vida en la que yo me encontraba y la manera como Él vino y cambió esas circunstancias. Si la resurrección de Jesús usted no la toma como algo real, como un tesoro que se nos fue dado y entregado, entonces nosotros como cristianos estamos caminando sin ningún sentido. Si nosotros no creemos en esa resurrección realmente y lo que implicó que Jesús pudiera llegar a ese punto de su ministerio, por lo cual estuvo aquí, nosotros no vamos a convencer a nadie de lo que verdaderamente Dios ha hecho en la vida de nosotros. Nosotros no vamos a poder convencer a nadie que lo que cambió Jesús en nosotros a través de todos esos días que estuvo padeciendo, no lo va a hacer en las personas que nos ven. Para mí, la resurrección de Jesús representa, fíjese bien, estar consciente que estamos en una batalla a muerte,
porque la batalla que Jesús libró con Jesús fue a muerte. Ahí el que muriera iba a tener una derrota de la que jamás se iba a volver a levantar. El diablo lo sabía y no quería que Jesús cumpliera el propósito por el que Dios, el Padre, lo había enviado a la tierra. Yo me pregunté un día, ¿el diablo sabía que Jesús iba a resucitar? ¿Se ha preguntado si el diablo sabía cómo iba a terminar esa batalla? ¿Lo sabía? ¿Qué cree? No lo sabía. Porque entonces no hubiera dejado que subiera esa cruz. Sabía que había una manera en que él iba a ser derrotado, lo sabía. Y eso que él no sabía lo mantenía estresado al diablo. Lo mantenía, no dormía. El diablo buscaba, decía, ¿cómo va a acabar esto? Pero en esa incertidumbre del diablo, él tenía la esperanza que iba a vencerlo. Él tenía la esperanza que lo iba a vencer. No sabía cómo. Por eso, si hay algo que los cristianos le debemos reconocer al diablo, es la perseverancia y el convencimiento que tiene de que te va a ver caer. Que aunque tú hoy dices, yo creo en un Cristo que fue crucificado y que fue resucitado, y hoy lo dices y estás convencido, el diablo dice, pero va a haber un momento en que se te va a olvidar y yo ahí voy a estar, y yo ahí voy a estar y te voy a ver caer, porque yo sé que va a pasar. Y el diablo tiene toda la razón. Yo le decía, Señor, ¿por qué si yo sé que tú resucitaste? ¿Por qué si yo sé que estoy del bando de los vencedores? Porque tú y yo no estamos del bando que va a perder. El diablo no sabía de qué lado estaba. Tú y yo sí sabemos. Nosotros estamos del bando donde nosotros ya ganamos. Y yo le lloraba el lunes y le decía, Señor, ¿y por qué si yo soy consciente que yo estoy del lado del que va a ganar? Del lado donde ya tiene todo el camino que yo tengo que recorrer y ya sé a dónde voy a llegar. ¿Por qué? Porque a veces yo me siento derrotada. Porque a veces se me olvida. Mire, a mí me gusta meterme al Face y postear cosas. Me gusta seguir páginas de los que Dios les ha dado ese don de escribir, de redactar cuando están inspirados, y me gusta buscar y hallar respuestas a lo que yo en el momento estoy pasando. Yo no sé, a veces hay circunstancias, hay situaciones, y yo me meto, y un día encontré algo que llenó mi vida, y dije, no soy la única que de repente se me olvida quién es Jesús en mi vida. No soy la única. Y para consolación mía y para fortaleza mía, encontré que alguien en algún lugar del mundo escribió algo por lo que yo estaba pasando, y que supo describir lo que yo estaba experimentando. Y como las redes son, bueno, lo que yo veo lo ven ustedes seguramente, me encontré esa parte donde respondía a lo que yo sentía, porque a veces yo me he sentido avergonzada por lo que siento, por la debilidad que a veces me llega y me embarga y me alcanza. Y ese día yo andaba así y decía, ¿por qué si tú eres mi roca fuerte? ¿Por qué si tú eres el que resucitó? ¿Por qué si tú ya me permitiste superar muchas cosas en la vida? Viene algo siempre a mí, y viene lo mismo a mi vida, y me hace que me sienta hasta el suelo, y que no me pueda levantar. Y un día ahí en el Face yo encontré algo que decía, que no sé por qué, como cristianos, hay días que me levanto como cristiana, hay días que yo me levanto y me siento como el apóstol Pablo. Yo quiero escribirle mensajes a mis hermanos y decirles que todo va a estar bien. Yo estoy en el Facebook publicando que yo soy hija del Dios Altísimo, que yo soy una princesa, que el diablo no va a venir a poder conmigo porque ya está debajo de mis pies. Y le texteo a una hermana que yo siento que está necesitando esas palabras, y voy y le hablo a mi familia.
Mis ojos lo vieron. Mis ojos lo vieron parado, levantándome y dándome la orden: levántate, todavía no vas a morir. Te esperan muchas cosas por vivir. Y yo me levanté de ese proceso y luego me hice como Josué y como Caleb. Regresé al campo de batalla, regresé trayendo buenas noticias, queriéndolas dar a conocer. Y yo me he sentido como Josué y me he sentido como Caleb, bien fortalecida, valiente, trayendo buenas noticias en medio de adversidades, en medio de procesos de personas. Yo me he levantado y le he dicho: vamos, pasemos al otro lado. Mira, hay gigantes, pero esos gigantes no los vamos a vencer tú y yo. No va a ser como dijo David, no va a ser con espada ni con jabalina, va a ser con la guía y con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo sé que el Señor ha usado mi vida para pasar a otros al otro lado de ese río. Yo sé que el Señor me ha usado. Yo estoy convencida, si no estuviera aquí. Yo sé que el Señor me ha usado y no ha sido por mí. Yo sé que ese Cristo resucitado me ha llevado a la vida de personas para levantarlas y decirles que no van a morir, que todavía hay propósitos para ellos. Pero cuando se me pasa, ¿sí han visto la rana René en el Face? Que hay días que se siente de una manera, pero luego viene una situación y se siente de otra. Así como me ven a mí aquí parada, hermanos, no me da vergüenza decir que he pasado por todas esas situaciones, donde me he levantado y pongo alabanzas y quiero que mis vecinos las escuchen, que cuando voy en el carro les subo y para que el que va ahí, si yo no es por mí, que sea por lo que está escuchando, que Dios pueda hablar a su vida. Pero no me da vergüenza decir que hay días que soy como Jonás, que me enojo con Dios y le digo: yo no voy a ir, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, yo no quiero. Para mí no es cómodo tomar un barco e ir hasta allá y que tú me saques de mi confort, de la comunidad de mi casa. Yo no voy a ir, yo no quiero ir. ¿Y para qué? Para que al final, Señor, para que al final, Dios, hagas lo que tú quieras. Yo me he enojado también, yo me he enojado con Dios y le he dicho: ¿por qué? ¿Por qué siempre terminas perdonándonos? ¿Por qué siempre terminas dándonos otra oportunidad? Yo no tengo vergüenza en decir que a mí también, así como yo he desesperado a los pastores, como yo he desesperado a líderes, a miembros, a mí me han desesperado algunos. Y he tenido ganas de ir también y sacudirlos. Sí, de regañarlos y decirle: ¿qué más quieres? Mira dónde te tiene Dios, de dónde te ha sacado Dios. ¿Cómo te atreves a voltear atrás? Pero no me da vergüenza decir que yo he estado en esa condición también. En la panza de un gran pez, metido en una oscuridad donde el aire huele a podrido, está pesado el aire, el ambiente, ahí encerrado en la oscuridad, tirado. Recuerdo una vez, gracias por el hermano Francisco, el hermano Pancho, gracias por la hermana Carla, y yo puedo agradecer así en diferentes circunstancias a ustedes, a algunos de ustedes, que un día yo estaba tirada en un rincón, ¿se acuerdan, hermano? Estaba llorando detrás de un refri. Y después me dio vergüenza, y hoy no me da vergüenza decir: yo estaba detrás de un refrigerador en lo más oscuro de la cocina, tirada, llorando, diciéndole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me permites ser parte de esto? Porque yo no quería hacer esto. Tú sabes lo que me duele haber hecho, tú sabes qué es lo que estoy sintiendo, porque tengo que pasar por estas situaciones donde yo no siento que debo de estar. Estaba llorando, estaba enojada, estaba triste, estaba angustiada.
Y yo le decía, a ver, ¿dónde estás? Yo estoy aquí detrás de este refrigerador llorando, porque ni siquiera quiero que me vean que estoy llorando, que vean lo que estoy pasando. Y en eso el Señor así, entran los hermanos y me dicen, hermana Sandra, y yo me levanto así, miren, como resorte, me sequé. Yo no quería, dije que no me vean, ¿dónde me van a hallar? Me levanto y, hermano, pero yo tengo un lenguaje corporal que me delata, tengo algo que no puede esconder lo que yo siento. Y los hermanos me dicen, la vimos y el Señor nos dijo que nos devolviéramos. Ellos me abrazaron y ellos me dijeron algo que en ese momento dije, tengo que levantarme. Yo estaba ahí como Jonás, enojada, peleando con Dios en la panza ahí de ese gran pez. Y el Señor fue. Hermano, ¿se ha sentido así? ¿Se ha sentido así? ¿Sí? Y se ha preguntado, ¿por qué? Si yo camino con Cristo, si yo soy hija del Dios Altísimo, ¿por qué estoy en esa condición? He pasado momentos donde he caminado por desiertos con los ojos puestos en Dios, y en esos desiertos porque quiero llegar a un punto. Y ya sea que me haya sentido entonces como Josué, como Caleb, como Jonás, como Pablo, en altibajos,
A veces, hermanos, me he sentido como Ana. Yo he llorado y otros me han juzgado. Han creído que yo he estado ebria. ¿Recuerdan a Ana? Cuando a Ana la despreciaban, a Ana la humillaban, a Ana la señalaban porque era estéril. Literal, hermanos, me he sentido así. Literal. Se han acercado a mí y me han dicho: es por tu fe que tú no has recibido el milagro. Y no se imaginan lo duro que ha sido. Que te digan que es porque no tienes fe, no has recibido un milagro y una respuesta. Y yo me he sentido así. Yo he sentido la mirada de lástima de algunos. Yo la he visto. Y yo le he dicho a Dios: tú sabes que yo sí tengo fe, porque si yo por fe no estuviera de pie, yo ya estuviera en otro lugar. Mi condición como mujer fuera otra. Yo no pudiera estar aquí predicando. Si mi fe en ti, yo le he dicho a Dios, no fuera tan real, esta mujer hubiera seguido en el mundo tomando. Mi vocabulario no hubiera cambiado. Yo blasfemaba mucho. Los que me han visto, los que me conocieron y ahora me han visto, me han dicho: ¿por qué? La muchacha que yo conocí, esa que no se dejaba, esa que peleaba con todos, ¿dónde está? La que tomaba, la que era grosera con sus papás, la que no obedecía, ¿dónde está? Y cuando me he sentido señalada, porque me he sentido señalada, porque yo a Dios, aquí estoy delante de Dios y yo mentiría si les digo que yo no me he sentido así. Yo me he sentido como Ana. Y me he sentido que he estado en cuevas como David, como Elías, metida ahí, porque de momento yo no he sabido cómo actuar, porque las circunstancias me han rebasado y he dicho: yo no puedo, Dios, yo si no me meto a la cueva, yo voy a morir. Yo si no me meto a esa cueva, el enemigo me va a hallar y me va a desollar, me va a hacer pedacitos. Yo me he metido a cuevas, hermanos, porque de momento no he tenido la fuerza para pelear. Porque he sido cobarde, sí. Pero también he salido de cuevas danzando como Miriam, danzando como David, danzando y danzo y quiero que los demás vean. Y proclamando el nombre de Dios y agradeciendo que hasta esas cuevas Dios ha ido y me ha sacado. Y esta semana yo estuve haciendo un recorrido de mi vida como cristiana, porque yo el lunes le pregunté al Señor: Señor, si tú eres un Cristo resucitado, porque yo estaba en esas condiciones, si yo soy consciente de quién eres tú en mi vida, porque yo he dejado que las circunstancias me rebasen en ciertas etapas de mi vida. Y el Señor me dijo: esto no significa, todo lo que si tú te identificas conmigo en estas circunstancias, el Señor decía, es que no significa que tú hayas sido fuerte o que hayas sido débil. Simple y sencillamente esto significa que a veces en nuestra vida las situaciones que nos pasan tienen que ser necesarias, deben de pasar. Y no es porque te haya faltado fe muchas veces, no es porque hayas hecho algo malo y tú estés siendo castigada. No es porque muchas veces no hayas hecho lo suficiente o porque te has comparado con otros hermanos, con otros cristianos y resulta que te has visto minimizado. Tú sientas que no ha sido suficiente, simple y sencillamente que nuestros procesos han sido necesarios. Y así como le pasó a David, que falló, que cayó en adulterio, que asesinó. David asesinó para conseguir algo que su carne deseaba. Así como Elías se escondió y de repente tuvo miedo a Jezabel. Y así como Jonás desobedeció y no quiso ir porque no tenía ganas, porque en ese momento no quería, era necesario
Era necesario para que esos grandes hombres pudieran tener pequeños actos de fe también y pudieran ser levantados, y para que nosotros hoy aprendiéramos de ellos y supiéramos que no nos debemos enfocar en las cosas malas que hemos pasado o que otros han pasado, sino en las cosas que los han sacado de esas situaciones y de esa condición. Pero ¿saben qué fue lo que más impactó mi vida en ese recorrido? No fue lo que hizo Josué, no fue lo que hizo Caleb, no fue lo que pasó David, no fue lo que hizo Pablo, no fue lo que todos hicieron en el pasado, fue lo que hizo uno antes, momentos antes de ser llevado a la cruz. Quiero compartir con ustedes la siguiente palabra que está en Lucas 22. Ponga mucha atención a lo que le voy a leer, porque Jesús mismo, justo antes de su resurrección, ¿quién diría que se sintió triste? Yo siempre, y sobre todo esta semana, yo he visto cómo todos hemos sido conscientes de que Jesús fue valiente, ¿cierto? Jesús fue resiliente, se levantó de muchas situaciones adversas. Jesús nunca perdió de vista el propósito para el que fue traído a este lugar. Jesús soportó, dice que soportó el dolor que ningún hombre sobre esta tierra pudo haber resistido. Le reconocemos muchas cosas a Jesús. Para mí Jesús es el modelo a seguir. Yo reconozco cosas en ustedes, grandes cosas en mis pastores, en evangelistas, pero a mí, el modelo a seguir, la medida del varón perfecto que dice la Biblia es Jesús. Y yo siempre me había avergonzado porque le decía: Jesús, yo te he fallado, porque tú eres mi modelo a seguir y tú me has enseñado que lo que tú hiciste yo lo puedo hacer, que los milagros que tú realizaste, yo los puedo hacer si yo creo, si yo estoy convencida. Que lo que veniste a enseñarnos, yo lo puedo enseñar, yo tengo esa capacidad. Y yo siempre me enfoqué en esas características y me he enfocado en esas cualidades de Jesús. Pero el lunes, cuando me puse a preparar esta enseñanza, yo me encuentro en Lucas 22, del 39 al 46. Momentos antes, cuando Jesús va a ser entregado, cuando después de haber cenado con los discípulos y haberles lavado los pies y haberles anunciado lo que él iba a tener que padecer, yo me encuentro a un Jesús saliendo de ese lugar, yendo a Getsemaní, dirigiéndose al monte de los olivos. Y saben que ahí fue donde estuvo Jesús orando por última vez con los discípulos. Y yo veo a Jesús saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Iban sus 12 discípulos. No, mentiras, ya iban 11, ¿verdad? Judas ya había decidido entregarlo. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, fíjense lo que les dijo: orad que no estéis en tentación. ¿Saben? Porque él estaba pasando por una tentación en ese momento. Le dijo: oren para que no caigan en tentación, oren. Y no solamente les dijo oren, y él se apartó de ellos a distancia, dice, como a un tiro de piedra. Yo le decía: ¿cuánto es un tiro de piedra? Pues entonces agarramos una piedra, láncelo, y hasta allá donde llega la piedra. Dice que él se apartó de los 11, pero se llevó a 2 con él. ¿Sí saben a quién se llevó con él ahora? ¿Quiénes fueron esos 2? Juan y Pedro. Se llevó a los otros, los dejó a un tiro de piedra a distancia, pero se llevó a 2 con él. Y se apartó, dice, de ahí a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa. Jesús dudó por un momento que él pudiera soportar ese trago amargo, ese momento que lo estaba esperando ya ahí, porque él lo vio, porque él ya sabía todo lo que iba a padecer, que iban a escupir sobre su cara, que iban a poner unas espinas en su cabeza, que lo iban a atar en un pedazo de madera, que era la parte que iba a cruzar, que iba a formar la cruz, la parte de arriba, que lo iban a amarrar. Él ya sabía que lo iban a desnudar, que lo iban a azotar, que le iban a quebrar su nariz, parte de sus huesos, que iba a perder mucha parte de su piel. Él ya se había visto, él ya sabía lo que le esperaba, él ya estaba cerca de esos momentos. Y se arrodilló y le dijo: Padre, si quieres, pasa, que yo pase de largo eso. Yo quiero, porque él lo estaba pidiendo. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, lo que no se haga lo que yo quiero, que se haga la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo no había puesto atención en esa palabra, que en esos momentos que él está orando, baja un ángel del cielo a fortalecerle. Y estando, dice ahí, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba estresado hasta no más poder, estaba angustiado. En otro evangelio de Mateo dice que les dice a los discípulos: estoy triste y estoy angustiado hasta la muerte. ¿Ha estado angustiado hasta la muerte? ¿Ha estado triste a tal grado que no quiere comer? Que nada de lo que antes le hace feliz, en ese momento nada lo puede alentar. Yo he estado en esas situaciones donde digo: ya no, soy triste, ni siquiera saber que estás tú conmigo ha sido capaz de levantarme, Señor, y me ha dado vergüenza. Y yo le decía: ¿por qué me he sentido triste también? Al grado que tu palabra a veces, hermanos, es la verdad, a veces no es suficiente. Y andamos como robots, ¿no? Como un robot. Yo a veces he andado como como una muñeca. Me levanta y sé lo que tengo que hacer y lo hago, pero no tengo ganas. Hay circunstancias en la vida que yo he estado así, y me he levantado y he hecho las cosas y he acabado el día y he terminado y he dicho: voy a sacar este día aunque yo no pueda, aunque yo sienta que no quiero. Jesús estaba en una condición donde dice que sudó como gotas de sangre. En otros evangelios dice que literal él sudó gotas de sangre antes de ser molido y antes de ser dañado. Él sudó porque el nivel de estrés que estaba sintiendo en ese momento era tan grande que químicamente el cuerpo reaccionó de esa manera. Y aún estando el ángel ahí fortalecido, en el evangelio de Mateo dice que cuando deja a Pedro y a Juan y les dice: vénganse ustedes dos, oren conmigo, porque miren, yo estoy triste, me siento angustiado, sé que voy a morir y yo estoy atribulado, estoy turbado, pero oren conmigo. Los deja ahí para orar, y él se arrodilla y se aparta todavía un poquito más de ellos dos y empieza a orar, y se levanta una primera vez, se levanta, voltea, va hacia los discípulos porque él sentía que estaban orando, y dice la palabra de Dios que ellos estaban dormidos. Y entonces los despierta y les vuelve a decir: orad y velad, porque la verdad que el espíritu está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero la carne, le decía, es débil, porque él estaba experimentando esa debilidad. Se regresa por segunda vez, se pone y le dice una segunda vez, le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase su voluntad. Se regresa una segunda vez con los discípulos y estaban dormidos.
Y les vuelve a decir: velad y orad, la carne es débil. Yo no sé qué sentía Jesús, que de sus propias palabras dijo: yo me siento triste, yo me siento angustiado hasta la muerte. Y él en su desesperación les decía: levántense, oren. Se va una tercera vez y le vuelve a decir: Padre, si es posible que yo tenga que pasar lo que me espera, yo quiero. Pero si tú no quieres, aunque yo no quiera, que suceda para lo que yo vine. Y se regresa y los ve y les dice: levántense, porque ya el momento en lo que yo pudiera haber recibido una respuesta ya pasó. Cuando yo leí que un ángel vino para fortalecerle, hermanos, yo entendí esto. Jesús estaba ahí sudando sangre, llorando, angustiado, hablando con el Padre, diciéndole: no quiero pasar, yo no quiero, pero si tú quieres, lo voy a hacer. Esperando una respuesta, se paraba, la respuesta no llegaba, se iba con sus amigos, los veía dormidos, se regresaba y la respuesta de sí o no del Padre no llegaba, se volvió a ir, los vio dormidos, se regresó, y en la tercera vez yo quiero entender que fue cuando llegó el ángel y le dice el ángel: yo te conozco, tú y yo estuvimos allá, tú y yo estuvimos con el Padre. Tú me conoces, tú sabes que yo vengo de parte del Padre, tú sabes que lo que yo te traigo como respuesta no es una mentira. Yo sé que tú sientes que no mereces ir allá porque no lo mereces. Tú no mereces ir a ser golpeado. Lo platicamos allá en el cielo con el Padre. Y tú sabías que iba a llegar este momento y que este tormento iba a pasar, y tú lo aceptaste. Y ahora sí les está hablando con nuestro Padre, tú le estás diciendo lo que tú quieres, pero también estás aceptando lo que Él decida. Y yo vengo a decirte, Señor, que la respuesta es no, que te tienes que levantar. Me mandaron a traerte fortaleza y a decirte que va a haber un momento en que te vas a sentir solo, que te vas a sentir angustiado, que te vas a sentir abandonado, que vas a sentir que no mereces lo que estás pasando. Pero yo vengo a decirte que ahí vamos a estar todos. Yo ahorita puedo ir con nuestro Padre y decirle: tu hijo dice que no quiere. Y podemos traer un ejército de ángeles y que pase lo que tenga que pasar. Pero en el último segundo Jesús entendió que no iba a estar solo y se levantó y dijo: oré lo que tenía que orar, pedí lo que tenía que pedir y llegó la respuesta y yo tengo que seguir. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque hoy, en este año, recordando la resurrección de Jesús, dejé de sentir vergüenza. Yo sentía vergüenza porque muchos hermanos se han parado y me han dicho: hermana, usted para mí es un ejemplo, es trabajadora, usted siempre anda aquí y allá. Hay hermanos que me lo han dicho de frente, en un texto, en un mensaje, en una llamada, y yo le digo: y si tú supieras cómo me siento, si tú supieras que a veces yo ya no quiero, tú me ves enseñando, tú me ves predicando, pero tú no me has visto en mis peores momentos. Y me da vergüenza porque Dios sí me ha visto. Si tú supieras que a veces no ha sido suficiente todo lo que Dios ha hecho conmigo para mí. Y yo por eso le decía: Señor, me voy a subir a predicar de tu resurrección, cuando muchas veces yo he olvidado quién eres. ¿Quieres que vaya a enseñar niños? Ayer les decíamos a los niños en San Leonel, la pastora en la enseñanza les decía que Dios había venido, Dios había enviado a Jesús
pero que era necesario que se fuera porque iba a ser unas moradas para nosotros, donde ya no iba a haber más dolor, más angustia, trabajo, afanes, y los niños bien contentos. ¿Y ustedes quieren estar allá? ¡Sí! Y me recordé a mí en mis inicios, cuando el Señor me sedujo y cuando el Señor me enamoró y me habló bonito y me dijo: vente, sígueme, porque una vez que tú digas que sí, todo va a ser bello. Y sí, ha sido bello. Ha sido bello. Yo me sentí como ayer, me veía como Jeremías y le decía: ay, Señor, los estás seduciendo, desde chiquito los estás enamorando y les estás diciendo que qué bonito se siente seguirte, pero no saben lo que les espera. Porque a pesar de que yo sé que voy a llegar a esas moradas, el Señor me sedujo con ese regalo. Es como cuando te dicen: mira, si tú haces como cuando vamos a darle la clase a los niños, si ponen atención, les vamos a dar una sorpresa al final. Y los niños: sí. Yo así me sentí cuando el Señor me habló en su camino. Si tú me sigues, si tú me crees que yo soy el Cristo que resucitó, si tú me das tu corazón, mira, yo te prometo allá en el cielo calles de oro, un mar de cristal, una mesa servida. Y yo, ¡wow! Caí redondita. Y ahí ha habido momentos que le he dicho a Dios, como Jeremías llorando: no quiero hablar de ti, yo no voy a ir, yo no les voy a decir nada de ti, yo me voy a callar porque no es cierto. Yo, como cristianos, sufrimos, no es cierto. Y leí algo hermoso y dice Jeremías: aunque yo tome los rayos de los primeros rayos del sol de la alborada, y yo me esconda ahí y recorra todo el mundo en ese rayo de sol y termine donde el mar se pone, allá en lo profundo de donde se mete el sol, ahí vas tú, me sacas y me traes y me dices: no vas a callar. A Jeremías decía: yo por más que quería callarme, había un fuego que venía y me tomaba con los huesos y no lo podía resistir y terminaba abriendo la boca. Así me veo, aquí estoy, hermano. Y aquí estoy hoy, predicando el día de resurrección. Y termino diciéndote lo siguiente. Es cierto, yo no te prometo que un día no te vayas a quedar dormido cuando los demás esperen y creen que estás orando por ellos. Lo hicieron Pedro y Juan, se quedaron dormidos. No te avergüences, es normal. Cuando los pastores esperen cosas de ti, como nuestros padres espirituales, que les levanten los brazos, que nuestros pastores crean que tú estás haciendo algo realmente para contribuir a la visión de esta iglesia, y tú estés y yo dormidotes. Es normal. No te avergüences. Si un día tú te ves escondido ahí en esas cuevas y los demás luchando con dos espadas, una aquí, otra en la mano, porque sobran espadas, pero faltan soldados, y tú estás viendo la batalla allá en una cueva, a lo lejos, viendo, y no te dé vergüenza. Hubo muchos que hicieron eso. No te dé vergüenza venirte si hoy traes el cohete bien prendido aquí a este lugar y decir: hermanos, miren, el Señor es nuestra fortaleza, vénganse, vamos acá, matas gigantes, y al ratito estás: todo yo, siempre yo, y el que está ahí, el que está allá, todo le das a ellos y ya me voy. No te sientas avergonzado, lo he pasado, muchos de los que estamos aquí lo hemos pasado, pero termino con esto.
En 2 Corintios, en el capítulo 4, hay una palabra que dice que todos estos misterios de por qué la vida cristiana es así, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, es necesario. Porque si nosotros no pasamos por esas equivocaciones, por esos desiertos, muchas veces por nuestras decisiones, otras veces porque Dios considera necesario que tenemos que pasar y ser así, dice, ese tesoro que se nos fue entregado en vasijas de barro para que fueran quebradas, nos hacen darnos cuenta que todo lo que hemos logrado no es por nuestras propias fuerzas, que si te has levantado de una depresión, que si has superado un divorcio, que si has superado que es una enfermedad, que si estás luchando con una adicción, hay días que has vencido, no ha sido porque tú en tus propias fuerzas lo has logrado, es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que así como Jesús en ese monte de los Olivos se sintió atribulado, dice, Él estaba atribulado, pero no angustiado. Porque al final el ángel le dijo, tú no estás solo, ahí vamos a estar. Jesús, al igual que tú y yo, se vio en apuros en ese monte, pero no se desesperó porque no abortó la misión. Se paró y dijo, tengo que decir, consumado es, porque si no lo digo yo, nadie más vino para eso, solamente vine yo. Perseguidos, porque Él fue perseguido, hasta ese momento fue perseguido. Tú y yo vamos a ser perseguidos hasta el último día de nuestras vidas. Perseguidos, dice, pero no vamos a estar desamparados. Jesús no quedó desamparado en esa cruz. Y derribados, vamos a parecer que el diablo ya nos derribó, ahí va a querer hasta, y va a ir a ver, movernos, a ver si ya de verdad hemos dado el último aliento, dice, pero no vamos a estar destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En dónde? En nuestros cuerpos. Cierro sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor, también dice, nos resucitará juntamente a todos, junto con Él. Hermanos, la resurrección de Jesús en mi vida se entiende de la siguiente manera: si Él resucitó, yo lo voy a hacer. Yo no sé si en esta vida o allá, pero yo lo voy a hacer. Si hasta el último momento yo no tengo la capacidad de levantarme y decir, Señor, a esto vine, y yo sé que no voy a estar solo. Si Él resucitó, yo voy a resucitar. Si Él resucitó, tú tienes que convencer que los que lleguen a sus pies van a resucitar, porque entonces en vano sería el cristianismo. Como cristianos, entonces nosotros estuviéramos muertos. Esa es la importancia. Y levántate, por favor. Levántate, no te desanimes. Te voy a decir, se vale a veces estar en cuevas, se vale estar en esos lugares angustiados, deprimidos, entristecidos, pero lo que no se vale es que te des por vencido de una vez y para siempre. Eso no se vale. No te desanimes, hermano. Quizás tú no estés en tu mejor momento, quizás en ese momento te sientes poco valorado, quizás tengas razón de sentirte así o quizás no lo tengas. Pero no se vale darse por vencido. Y es verdad, te van a traicionar. Los que están cerca de ti te van a traicionar. Jesús fue traicionado, pero no hay excusa. Jesús no tuvo excusa para una retirada. Jesús tuvo que seguir adelante. Te van a negar que tú estuviste ahí con alguien en los momentos que más lo necesitaron, que tú levantaste los brazos de tu hermano, de tu padre, de tus pastores, de tus líderes, pero van a negar que tú lo hiciste un día. ¿Qué importa? Tú lo hiciste.
tú lo hiciste. Un día vas a tener que levantarte tú con la ayuda del Señor solo y seguir adelante. Y no importa, un día el Señor va a decirte que no estuviste solo, que tú no lo viste, pero ahí estuvo. Tal vez un día fuiste quien acompañó en momentos difíciles a alguien de tus hermanos, y ahora que tú lo necesitas, ellos están durmiendo. No importa, déjalos que sigan durmiendo. Te dejaron solo. ¿Qué importa? Jesús quedó solo en ese monte de los olivos. Pero tú sigue, valora lo que Él hizo por ti. Ve su ejemplo, sigue de pie, levántate. Y cuando digo levántate, quiero que se levante, porque te voy a dar unas razones suficientes para estar de pie hasta este momento. Levántense, por favor, levántate, que te voy a presentar a uno que sí vale la pena, por la cual tú sigas caminando adelante. Te voy a dar razones suficientes para que tú sigas de pie y para que no te sientas solo. Quiero que aplaudas y quiero presentarte al único hombre que fue capaz de alimentar con 2 peces y 5 panes a 5,000 personas. Y quiero que empieces a aplaudirle y agradecerle. Quiero presentarte una razón suficiente por la que tú tienes que estar de pie. Quiero presentarte al único que fue capaz de caminar sobre las aguas, al único que cuando habló, la tormenta lo obedeció y las tempestades se enmudecieron. Quiero presentarte a aquel que una vez convirtió el agua en vino. Te quiero presentar una razón suficiente, aquel que una mano seca cobró vida cuando Él pronunció la palabra para ese hombre. Te quiero presentar a aquel que los tejidos estaban de los hombres muertos, o malolientes por la lepra, y con tan solo tocarlos, ese tejido cobró vida. Esas células cobraron vidas, estaban muertas, y con tan solo dar la palabra, esos tejidos recobraron, resucitaron esas células, porque Él un día iba a hacer lo mismo por ti y por mí. Quiero presentarte la razón suficiente para que tú tengas y recobres las fuerzas cada día para seguir adelante. Ese que hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos es conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que hace más de 2000 años, cuando los demonios lo veían, temblaban y reconocían su autoridad. Y hoy en día lo siguen haciendo. Los demonios siguen temblando, siguen reconociendo su autoridad. ¿Por qué no lo vamos a hacer tú y yo? ¿Por qué no vamos a creer que así como Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar? Y también a esa resurrección vamos a llevar a muchos que están muertos. ¿Por qué no creerle que así como abrió el camino para que tú y yo regresemos a donde pertenecemos, podemos hacerlo y traer a otros detrás de ese camino para que resuciten lo que está muerto en su corazón, en su vida? Yo no sé qué haya muerto en tu corazón y en tu vida, que todavía no acabas de resucitar, pero si hoy estás aquí, por favor, cree que Él lo puede hacer. Démosle un aplauso fuerte nuevamente, porque no es suficiente lo que ya hemos hecho. Es necesario que creamos. Quiero presentarte el día de hoy al único capaz de cargar en la cruz con todo el pecado de la humanidad, y en ella venció al diablo y venció a la muerte, al que esperamos en su segunda venida, porque esperamos su segunda venida. Y te voy a decir, te quiero presentar al que debió juzgarte a ti y a mí, y a cambio decidió amarnos y morir por nosotros. Y si esa no es razón suficiente para que tú te pongas de pie en esta mañana y le digas al Señor que resucite lo que estaba muerto, yo no sé cuál va a ser la razón suficiente. Yo no tengo otra razón para darte. Entonces, por favor, lo mínimo que el Señor merezca es que terminemos este servicio aquí postrados todos, que tú vengas a este altar. Es lo mínimo que el Señor merece, por eso que Él hizo
hace más de 2000 años por ti, por mí. Lo mínimo que Él merece es que tú te levantes y le digas: yo no tengo ganas de enseñar a veces, yo no tengo ganas de ir a predicar, yo a veces no quiero despojarme de lo que tengo, de ese carro, de esa casa, a veces no quiero dejar la comodidad de mi sillón, a veces yo no quiero levantarme a orar de madrugada, yo no quiero a veces venir a pegar ladrillos, yo no quiero ir al Jicote a acompañar a Santa María en las misiones, no tengo ganas de ir a San Leonel. Mira, fue tanto el trabajo de los 6 días que yo hoy solo quiero descansar. A veces yo no quiero desprenderme de lo poco que tienes.